El entrenador lo expulsó por flojo, hasta que rompió todos los récords. Bienvenidos a Cuentos del Eco, el canal donde las historias más extraordinarias cobran vida. Soy tu narrador, y hoy te voy a contar una historia que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el fracaso, la perseverancia y el poder de creer en uno mismo cuando todo el mundo te da la espalda. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno? ¿Que por más que te esfuerces, siempre hay alguien ahí para recordarte tus limitaciones? ¿Has sido rechazado por alguien que se supone debería apoyarte? Esta es la historia de Diego Martínez, un joven de 17 años que vivía en un pequeño pueblo en las montañas, donde el atletismo era más que un deporte, era una religión. Y Diego parecía ser el hereje de esa religión. Pero antes de que juzgues esta historia por su comienzo, déjame decirte algo. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos desafiará todo lo que crees saber sobre el talento, el esfuerzo y la determinación. Porque a veces, las personas más extraordinarias son aquellas que el mundo considera ordinarias. Era una mañana fría de marzo cuando Diego llegó tarde, una vez más, al entrenamiento del equipo de atletismo de su preparatoria. Sus tenis desgastados pisaron la pista de ceniza mientras todos los demás ya habían terminado sus ejercicios de calentamiento. El entrenador Ramírez, un hombre de 45 años con músculos que aún recordaban sus días de gloria como velocista nacional, lo miró con esa mezcla de decepción y frustración que ya se había vuelto familiar. Martínez, gritó desde el otro lado de la pista, ¿se puede saber por qué llegas tarde otra vez? Diego, respirando agitadamente porque había corrido desde su casa, solo pudo murmurar, lo siento, entrenador. Tuve que ayudar a mi papá en el taller antes de venir. La risa sarcástica del entrenador Ramírez resonó por toda la pista. ¿El taller? ¿En serio? ¿Sabes qué, Martínez? Creo que no tienes ni idea de lo que significa ser un atleta de verdad. Los otros miembros del equipo se detuvieron. Sabían que cuando el entrenador Ramírez usaba ese tono, nada bueno venía después. Mírate, continuó el entrenador, señalando a Diego de arriba abajo. Llegas tarde, tus tenis están deshechos, siempre tienes una excusa diferente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera tienes el talento natural para compensar tu falta de disciplina. Cada palabra era como un golpe directo al corazón de Diego. Pero el entrenador no había terminado. He visto a muchos atletas en mis 20 años de carrera, Martínez. He entrenado a campeones nacionales, he llevado equipos a olimpiadas juveniles. Y déjame decirte algo, tú no tienes lo que se necesita. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento corriendo entre los árboles que rodeaban la pista. Tus tiempos son mediocres, tu técnica es deplorable, y tu actitud, tu actitud es la de alguien que no toma esto en serio. Así que voy a hacerte un favor. Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sabía lo que venía. Estás fuera del equipo, Martínez. Oficialmente. No quiero verte más por esta pista. Los compañeros de equipo de Diego intercambiaron miradas incómodas. Algunos sentían pena, otros simplemente pensaban que el entrenador tenía razón. Pero entrenador, Diego intentó hablar, su voz temblando, yo puedo mejorar. Solo necesito más tiempo. ¿Más tiempo? El entrenador Ramírez se acercó a Diego, su rostro a centímetros del suyo. Llevas 2 años en este equipo, Martínez. 2 años. Y tus mejores tiempos siguen siendo peores que los peores tiempos de cualquier otro atleta que haya entrenado. La humillación era total. Diego sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a todos. Recoge tus cosas y vete. Y por favor, no vuelvas. Esto no es para ti. Diego recogió su mochila desgastada, la misma que había usado durante todos esos años de entrenamiento, y caminó hacia la salida de la pista. Cada paso resonaba como un eco de su fracaso. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera el entrenador Ramírez podía imaginar, era que esa humillación pública sería el catalizador de una de las transformaciones más extraordinarias que jamás habían visto en el mundo del atletismo. Diego llegó a su casa con el corazón destrozado. Su padre, don Miguel, un mecánico de manos callosas y corazón grande, lo encontró sentado en el patio trasero, todavía con su uniforme de entrenamiento. ¿Qué pasó, hijo?, preguntó don Miguel, sentándose junto a Diego en los escalones de concreto. Diego le contó todo. Cada palabra del entrenador, cada mirada de sus compañeros, cada segundo de esa humillación pública. Don Miguel escuchó en silencio, y cuando Diego terminó, puso su mano sobre el hombro de su hijo. Hijo, dijo con voz pausada,
¿recuerdas por qué empezaste a correr? Diego levantó la vista, confundido por la pregunta. Porque te gustaba, continuó don Miguel. Porque cuando corrías, eras libre. Porque no importaba si ganabas o perdías, solo importaba que estuvieras haciendo lo que amabas. Pero papá, Diego murmuró, el entrenador tiene razón. No soy bueno. No tengo talento. Don Miguel sonrió tristemente. ¿Sabes qué es el talento, Diego? El talento es lo que haces cuando nadie te está viendo. El talento es levantarte cuando todos te dicen que te quedes en el suelo. Hizo una pausa y miró hacia el horizonte, donde las montañas se perdían en las nubes. Tu abuelo me contó una vez algo que nunca he olvidado. Me dijo que los diamantes no se forman en lugares cómodos. Se forman bajo presión extrema, en las profundidades de la tierra, donde nadie puede verlos brillar. Diego no entendía completamente lo que su padre quería decir, pero algo en esas palabras resonó en su interior. Hijo, continuó don Miguel, si realmente amas correr, si realmente crees que tienes algo que demostrar, entonces hazlo. Pero hazlo por ti, no para demostrarle nada a ese entrenador o a nadie más. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de su padre daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Había algo en ellas que encendía una chispa que él pensaba que se había extinguido para siempre. Al día siguiente, algo extraordinario sucedió. Diego se despertó antes del amanecer, se puso sus tenis desgastados, y salió a correr. Pero no corrió hacia la pista de la escuela. Corrió hacia las montañas. Las montañas que rodeaban su pueblo eran brutales. Senderos empinados, aire más delgado, terreno irregular. Era lo opuesto a la pista perfecta donde había entrenado durante 2 años. Los primeros días fueron una tortura. Diego apenas podía subir medio kilómetro antes de quedarse sin aliento. Sus piernas temblaban, su pecho ardía, y cada fibra de su cuerpo le gritaba que se detuviera. Pero no se detuvo. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Diego corría un poco más lejos. Cada tarde, después de ayudar a su padre en el taller, corría un poco más rápido. No había entrenador gritándole. No había compañeros de equipo mirándolo. Solo estaba él, las montañas, y una determinación que crecía día a día. Una semana después de su expulsión, Diego se encontró con Manuel, uno de sus ex compañeros de equipo, en el centro del pueblo. Diego, le dijo Manuel, escuché lo que pasó. Lo siento mucho, hermano. Diego agradeció el apoyo, pero Manuel continuó, oye, pero tal vez sea lo mejor. Quiero decir, el entrenador Ramírez ha entrenado a muchos campeones. Si él dice que no tienes lo que se necesita. Tal vez tiene razón, Diego respondió simplemente. Manuel se sorprendió por la calma en la voz de Diego. Esperaba verlo destrozado, amargado, resentido. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no podía identificar. ¿Sigues corriendo?, preguntó Manuel. Sí, respondió Diego. Pero ya no por las razones que crees. Y con eso, Diego se alejó, dejando a Manuel con más preguntas que respuestas. Las semanas pasaron, y Diego continuó con su rutina. Montañas por la mañana, escuela, taller con su padre, más montañas por la tarde. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus piernas se volvieron más fuertes, su respiración más controlada, su resistencia. Bueno, su resistencia se volvió extraordinaria. Pero más importante que los cambios físicos eran los cambios mentales. Diego desarrolló una relación completamente nueva con el dolor. En las montañas, no había nadie que lo empujara excepto él mismo. No había nadie que lo motivara excepto su propia voz interior. Aprendió a escuchar su cuerpo de una manera que nunca había hecho en la pista. Aprendió cuándo empujarse y cuándo descansar. Aprendió que la verdadera competencia no era contra otros, sino contra las limitaciones que él mismo se había impuesto. Un mes después de su expulsión, algo increíble sucedió. Diego estaba corriendo por uno de los senderos más difíciles de la montaña cuando se encontró con don Carlos, un anciano que vivía en una cabaña aislada y que había sido corredor de maratón en su juventud. Muchacho, le gritó don Carlos desde su porche, ¿puedes venir un momento? Diego se detuvo, curioso. Nunca había hablado con don Carlos, aunque lo había visto varias veces durante sus carreras. ¿Hace cuánto que corres por estas montañas?, preguntó el anciano. Aproximadamente un mes, respondió Diego. Don Carlos lo miró de arriba abajo, como evaluando algo. ¿Sabes qué es lo más impresionante de verte correr? Diego negó con la cabeza. No es tu velocidad, aunque es considerable. No es tu técnica, aunque has mejorado mucho.
Es tu determinación. He visto a muchos atletas en mis 70 años de vida, muchacho. Y la mayoría corre para demostrar algo a otros. Pero tú corres como si fuera tu alma la que necesitara moverse. Las palabras de don Carlos resonaron profundamente en Diego. Era exactamente lo que había estado sintiendo pero no había podido articular. ¿Puedo preguntarte algo?, continuó don Carlos. Por supuesto. ¿Por qué no compites? Diego se quedó callado por un momento. Porque fui expulsado del equipo de mi escuela. Don Carlos se rió, pero no era una risa burlona. Era una risa llena de sabiduría y comprensión. Muchacho, ¿crees que el atletismo se limita a un equipo de preparatoria? Diego no entendía la pregunta. Hay competencias regionales, nacionales, internacionales. Hay maratones, ultramaratones, carreras de montaña. El mundo del atletismo es mucho más grande de lo que imaginas. Don Carlos se levantó de su silla y entró a su cabaña. Regresó con una revista deportiva. Mira esto, dijo, mostrándole una página. La carrera de montaña más difícil del país. 50 kilómetros a través de terreno montañoso. La ganó un chico que nunca fue parte de un equipo universitario. Diego estudió la página. Las fotos mostraban atletas corriendo por senderos que se parecían mucho a los que él había estado recorriendo. ¿Crees que podrías hacerlo?, preguntó don Carlos. Diego miró las fotos, luego miró hacia las montañas que había estado conquistando día tras día. No lo sé, respondió honestamente. Bueno, dijo don Carlos con una sonrisa, hay una manera de averiguarlo. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de don Carlos habían plantado una semilla en su mente. ¿Y si había un mundo de competencia más allá de la pista de su preparatoria? ¿Y si todo este tiempo había estado preparándose para algo más grande sin saberlo? Al día siguiente, Diego fue a la biblioteca del pueblo y buscó información sobre carreras de montaña. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Había todo un universo de competencias que nunca había conocido. Carreras de 10 kilómetros, 20 kilómetros, maratones de montaña, ultramaratones de 50 y 100 kilómetros. Atletas de todo el mundo que habían encontrado su pasión no en pistas perfectas, sino en terrenos salvajes y desafiantes. Diego leyó historia tras historia de corredores que habían sido rechazados por equipos tradicionales pero que habían encontrado su lugar en el mundo de las carreras de montaña. Y entonces vio algo que hizo que su corazón se acelerara, una carrera regional de montaña que se realizaría en 2 meses, a solo 3 horas de su pueblo. La inscripción estaba abierta para cualquier atleta mayor de 16 años. Diego imprimió la información y corrió a casa, más emocionado de lo que había estado en meses. Papá, le dijo a don Miguel esa noche durante la cena, quiero hacer algo. Le mostró la información sobre la carrera. Don Miguel leyó cuidadosamente cada detalle. Son 20 kilómetros de montaña, dijo don Miguel. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Diego pensó en todas las mañanas que había corrido, en todos los senderos que había conquistado, en toda la fuerza que había desarrollado. Sí, respondió con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Estoy seguro. Don Miguel sonrió. Entonces hazlo. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos de la vida de Diego. Aumentó su entrenamiento, estudió mapas topográficos, aprendió sobre nutrición para carreras de resistencia. Don Carlos se convirtió en su mentor no oficial, compartiendo consejos y estrategias que había aprendido durante décadas de correr. Pero quizás lo más importante fue que Diego desarrolló una mentalidad completamente nueva. Ya no se veía a sí mismo como el atleta mediocre que había sido expulsado del equipo. Se veía como alguien que había encontrado su verdadero elemento. Una semana antes de la carrera, Diego estaba corriendo por su sendero favorito cuando se encontró con una sorpresa. El entrenador Ramírez estaba ahí, aparentemente haciendo senderismo con su familia. Martínez, dijo el entrenador, claramente sorprendido. ¿Qué haces aquí? Diego se detuvo, respirando controladamente. Hola, entrenador Ramírez. Estoy entrenando. El entrenador miró alrededor, confundido. ¿Entrenando? ¿Aquí? ¿Para qué? Para una carrera de montaña. La expresión del entrenador cambió de sorpresa a algo parecido a la diversión. ¿Una carrera de montaña? Martínez, ¿no crees que ya es hora de que dejes de jugar a ser atleta? Las palabras cortaron, pero esta vez Diego no sintió la humillación familiar. En cambio, sintió algo diferente, lástima. Entrenador, respondió Diego calmadamente, gracias por expulsarme del equipo.
El entrenador Ramírez se quedó boquiabierto. ¿Perdón? Si no me hubiera expulsado, nunca habría descubierto quién realmente soy como atleta. Nunca habría encontrado mi verdadero potencial. Y con eso, Diego continuó corriendo, dejando al entrenador Ramírez con las palabras atascadas en la garganta. El día de la carrera llegó más rápido de lo esperado. Diego se despertó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que nunca había experimentado antes. Don Miguel lo llevó al punto de partida, un pequeño pueblo de montaña rodeado de picos imponentes. Había cientos de atletas, algunos claramente profesionales con equipos patrocinados, otros que parecían aficionados como Diego. ¿Estás nervioso?, preguntó don Miguel mientras Diego se registraba. Sí, admitió Diego, pero es un buen nerviosismo. Es como si finalmente fuera a descubrir algo sobre mí mismo. La carrera comenzó a las 7 de la mañana. Diego se posicionó en el medio del grupo, sin pretensiones de ganar, solo con el objetivo de completar la carrera y ver de qué era capaz. Los primeros 5 kilómetros fueron relativamente fáciles. Diego encontró su ritmo y se sintió cómodo. Pero entonces comenzaron las subidas reales. El terreno se volvió brutalmente empinado. Diego vio a muchos atletas que habían comenzado fuerte empezar a luchar. Algunos se detuvieron para caminar. Otros abandonaron completamente. Pero Diego se sintió en casa. Cada paso empinado, cada respiración en el aire delgado, cada músculo que ardía, todo le era familiar. Había entrenado en condiciones similares durante meses. Kilómetro tras kilómetro, Diego comenzó a pasar a otros corredores. No porque estuviera corriendo más rápido, sino porque estaba corriendo más inteligentemente. Había aprendido a conservar energía en las subidas y a aprovechar las bajadas. En el kilómetro 15, algo extraordinario sucedió. Diego se dio cuenta de que estaba en el top 10 de la carrera. Atletas que habían comenzado como favoritos estaban detrás de él. Esto no puede estar pasando, pensó Diego. Pero estaba pasando. En el kilómetro 18, Diego estaba en quinto lugar. En el kilómetro 19, en tercero. Y entonces, en la última subida antes de la meta, Diego hizo algo que ni él mismo esperaba. Pasó a los dos atletas que iban adelante de él. Con 500 metros para la meta, Diego Martínez, el chico que había sido expulsado por flojo, estaba liderando la carrera regional de montaña más competitiva del año. El público en la meta comenzó a gritar. Diego podía escuchar la voz de don Miguel por encima de todas las demás. Vamos, Diego. Ya casi llegas. Diego cruzó la línea de meta con un tiempo que no solo ganó la carrera, sino que rompió el récord de la competencia establecido 3 años antes. Mientras Diego se recuperaba, apenas pudiendo creer lo que había logrado, se acercó un hombre con una chaqueta que decía Federación Nacional de Atletismo. ¿Diego Martínez?, preguntó el hombre. Sí, respondió Diego, todavía sin aliento. Soy el entrenador de la Selección Nacional de Carreras de Montaña. ¿Podríamos hablar? Lo que siguió fue una conversación que cambió la vida de Diego para siempre. Resultó que su tiempo no solo había roto el récord regional, sino que lo había colocado entre los mejores tiempos nacionales del año en su categoría. Nunca había oído de ti, dijo el entrenador nacional. ¿Con qué equipo entrenas? Diego sonrió. Entreno solo. En las montañas cerca de mi pueblo. El entrenador se quedó callado por un momento. ¿Solo? ¿Sin entrenador profesional? Bueno, dijo Diego, tuve un entrenador que me enseñó la lección más importante de mi vida. ¿Cuál fue esa lección? Que a veces tienes que perder todo para encontrar lo que realmente tienes. Una semana después, Diego recibió una llamada que cambió su vida. Era una invitación oficial para unirse al equipo nacional de carreras de montaña, con todos los gastos pagados, entrenamiento profesional, y la oportunidad de competir internacionalmente. Pero antes de aceptar, Diego tenía algo que hacer. Regresó a su antigua preparatoria, no para confrontar al entrenador Ramírez, sino para agradecerle. Entrenador, le dijo Diego cuando se encontraron en la misma pista donde había sido humillado meses antes, quería agradecerle. El entrenador Ramírez se veía claramente incómodo. Había escuchado sobre la victoria de Diego y no sabía cómo reaccionar. No tienes que agradecerme nada, Martínez, murmuró. Sí tengo que hacerlo, respondió Diego. Usted me enseñó que el fracaso no es el fin, sino el comienzo. Me enseñó que las opiniones de otros no definen mis límites. Me enseñó que a veces tienes que perder tu lugar para encontrar tu camino. El entrenador Ramírez no sabía qué decir.
La humildad y la gratitud de Diego lo habían desarmado completamente. Martínez, dijo finalmente, yo me equivoqué contigo. Completamente. No, respondió Diego, usted hizo exactamente lo que tenía que hacer. Si no me hubiera expulsado, nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Diego extendió su mano. Gracias, entrenador. Por todo. El entrenador Ramírez tomó la mano de Diego, y por primera vez en su carrera, se sintió pequeño frente a uno de sus exatletas. Amigos de Cuentos del Eco, lo que siguió en la carrera de Diego fue absolutamente extraordinario. En su primer año con el equipo nacional, no solo compitió en campeonatos internacionales, sino que ganó 3 de ellos. Rompió récords nacionales en 4 distancias diferentes. Fue nombrado Atleta del Año por la Federación Nacional. Universidades de todo el mundo le ofrecieron becas completas. Pero quizás lo más importante fue lo que hizo por su comunidad. Diego utilizó su nueva fama para establecer un programa de carreras de montaña en su pueblo natal. Enseñó a jóvenes que, como él, habían sido rechazados por equipos tradicionales, que había otras formas de ser atleta. Don Carlos se convirtió en el entrenador oficial del programa. Don Miguel dejó el taller para convertirse en el coordinador de logística. Y el entrenador Ramírez, bueno, el entrenador Ramírez se convirtió en uno de los mayores defensores del programa de Diego. Aprendí algo importante de Diego Martínez, dijo el entrenador Ramírez en una entrevista local. Aprendí que el talento no siempre se ve de la manera que esperamos. A veces, el mayor talento viene envuelto en humildad, en determinación silenciosa, en la capacidad de convertir el rechazo en combustible. 3 años después de ser expulsado por flojo, Diego representó a su país en los Juegos Olímpicos, donde no solo compitió, sino que ganó la medalla de bronce en la primera carrera de montaña olímpica de la historia. Pero para Diego, el verdadero triunfo no estaba en las medallas o los récords. Estaba en la docena de jóvenes de su pueblo que habían encontrado su camino a través del atletismo de montaña. Estaba en los cientos de cartas que recibía de atletas de todo el mundo que habían sido rechazados pero que habían encontrado inspiración en su historia. Durante su discurso de aceptación después de ganar su primera medalla internacional, Diego dijo algo que se volvió viral en redes sociales. Esta medalla no es solo mía. Es de cada persona que ha sido rechazada, que ha sido llamada, no lo suficientemente buena, que ha sido expulsada de algún lugar donde creía que pertenecía. A veces, ser rechazado no es el fin de tu historia. Es el comienzo de tu verdadera historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Han sido subestimados o han tenido que demostrar su valor después de ser rechazados? Comenten de qué parte del mundo nos escuchan y cuál fue la parte de la historia que más los impactó. Sus comentarios no solo nos ayudan a crecer como canal, sino que crean una comunidad de personas que entienden el poder de la perseverancia. La historia de Diego nos enseña varias lecciones poderosas que van más allá del deporte. Primera lección: el rechazo no define tu valor. El hecho de que alguien no vea tu potencial no significa que no lo tengas. A veces, las personas que nos rechazan nos están haciendo el mayor favor de nuestras vidas. Segunda lección: tu mayor competencia eres tú mismo. Diego dejó de compararse con otros atletas y se enfocó en ser mejor que quien era el día anterior. Esa mentalidad cambió todo. Tercera lección: el entorno adecuado puede transformar tus debilidades en fortalezas. Diego era mediocre en la pista, pero extraordinario en las montañas. A veces no es que seamos malos, es que estamos en el lugar equivocado. Cuarta lección: la humildad en la victoria es tan importante como la determinación en la derrota. Diego no usó su éxito para humillar a quien lo había humillado, sino para agradecer y elevar a otros. Quinta lección: el verdadero éxito se mide por el impacto que tienes en otros. Diego no se conformó con ser exitoso, usó su éxito para crear oportunidades para otros. Pero hay una lección final, quizás la más importante de todas: a veces, perder es la única forma de encontrar tu verdadero camino. Si Diego nunca hubiera sido expulsado, nunca habría descubierto su verdadero potencial. Esta historia nos recuerda que cada rechazo, cada no, cada puerta cerrada, puede ser el universo empujándote hacia algo mejor. Pero solo si tienes el coraje de seguir adelante, solo si tienes la determinación de convertir el dolor en poder. Y aquí quiero hacer una pausa para pedirles algo. Si esta historia los inspiró, si les enseñó algo nuevo, o si simplemente los entretuvo durante estos minutos, por favor consideren suscribirse a Cuentos del Eco. No solo nos ayuda a crecer, sino que nos permite seguir compartiendo historias que pueden cambiar perspectivas y tocar vidas.
Porque esa es nuestra misión en Cuentos del Eco, no solo entretener, sino inspirar. No solo contar historias, sino plantar semillas de posibilidad en la mente de cada persona que nos escucha. Hoy quiero dejarlos con una pregunta: ¿qué rechazo en su vida podría estar disfrazando la oportunidad más grande que han tenido? ¿Qué puerta cerrada podría estar empujándolos hacia la puerta correcta? ¿Qué no podría estar preparándolos para el sí que cambiará sus vidas? La próxima semana vamos a compartir otra historia increíble sobre una mujer que fue despedida de 5 trabajos diferentes antes de crear la empresa que cambió una industria entera. Una historia sobre perseverancia, reinvención y el poder de ver el fracaso como información, no como identidad. Hasta entonces, recuerden que cada final es un comienzo, que cada rechazo es una redirección, y que su historia más grande podría estar esperando justo del otro lado del miedo. En Cuentos del Eco creemos que cada persona tiene una historia extraordinaria dentro de sí. A veces solo necesita el momento adecuado, el desafío correcto, o el rechazo necesario para que esa historia emerja. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y gracias por recordar que en un mundo donde pueden ser cualquier cosa, elijan ser la versión de ustedes mismos que se niega a rendirse. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos del Eco, donde cada historia resuena mucho después de que termina de contarse.